Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en estos dos videos son algunos ejercicios con ejemplos de cálculos de límites. Lo que vamos a hacer es tomar una función y calcular todas las asíntotas que tengan la función, y para eso vamos a tener que aplicar todos los conceptos que hemos visto de límite hasta ahora: límite a más infinito, a menos infinito y límites en un punto, tanto por izquierda como por derecha. La idea de hacer todo esto es para poder graficar la función simplemente calculando los límites. Vamos a ver cómo esto es posible. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver dice lo siguiente. Esta es la función que queremos analizar. Fíjense que es una función homográfica. Nosotros ya sabíamos, mediante alguna fórmula que hemos sacado de la galera, no hemos explicado muy bien dónde salía, cómo calcularle las asíntotas a esta función. Pero vamos ahora con el cálculo de límites a hacerlo de una manera más lógica todo esto, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar el dominio de esta función. Fíjense que esta función, por ser un cociente, va a tener problemas cuando el denominador sea igual a 0. Y va a ser igual a 0 para x igual a menos 3. Entonces, para todo otro valor de x no va a tener ningún problema esta función, así que el dominio va a estar formado por todo el conjunto de los números reales menos el elemento menos 3, que es el elemento problemático. Entonces, para calcular las asíntotas, vamos a empezar entonces calculando las asíntotas horizontales, y para eso ustedes recuerdan que teníamos que calcular los límites a más y menos infinito, ¿no? Entonces vamos a empezar calculando el límite de nuestra función cuando x tiende a más infinito. Fíjense que me quedaría en este caso una indeterminación del tipo infinito más infinito, porque tanto numerador como denominador tienden a infinito, así que voy a tener que trabajar un poquito esta expresión para poder salvar esta indeterminación. ¿Cómo hago? Saco factor común arriba y abajo x, me quedaría esto, simplifico las x, me quedaría esto de acá, y ahora ya con esta expresión yo sí que puedo trabajar. Conforme x tienda a más infinito, este 1 sobre x va a tender a 0 y este 3 sobre x también va a tender a 0. Por lo tanto, esto me va a quedar 2 sobre 1 y este límite es igual a 2. Entonces aquí tenemos la primer asíntota horizontal, que es y igual a 2. Asíntota horizontal lo demarcamos así, AH, ¿no? Esta es la primera asíntota. Entonces yo sé que cuando la función tienda a infinito, la gráfica de la función va a tener un comportamiento asintótico hacia la recta horizontal igual a 2. Calculemos ahora lo que pasa para cuando x tiende a menos infinito, que es la otra asíntota horizontal. Entonces, para eso vamos a calcular este límite de x tendiendo a menos infinito de la función que estamos analizando. También me quedaría una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, así que lo que tenemos que hacer es trabajar la expresión. Sacamos factor común x, me quedaría así, igual que el paso anterior. Simplificamos la x, me quedaría así. Y aquí, cuando x tiende a menos infinito, este término tiende a 0. De la misma manera, el término 3 sobre x, cuando x tiende a menos infinitos, también tiende a 0. Es decir, que lo que me quedaría aquí en el numerador es 2, porque esto tiende a 0, y en el denominador me quedaría 1, porque esto tiende a 0. Es decir, que este límite también vale 2. Así que la otra asíntota horizontal también es y igual a 2. Fíjense que en este caso las dos asíntotas coinciden. Así que tanto hacia más o menos infinito, la función va a tender a ser asíntota de la misma recta, ¿no? De la recta y igual a 2.
Bien. ¿Cómo hallamos las asíntotas verticales? Bueno, la clave es ver qué pasa en el punto donde esta función no puede ser evaluada, ¿no? Que es en el -3. Para esto lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando la función se aproxima a -3, tanto por izquierda como por derecha. Y para eso lo que vamos a hacer es calcular el límite por izquierda y por derecha. Entonces, vamos a empezar calculando este límite. X tendiendo a -3 por derecha de la función. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo calculamos este límite? Cuando X tiende a -3 por derecha, es decir que me estoy acercando a -3 por valores mayores a -3, es decir, -2,9, -2,95. Bueno, el numerador tiende a un número finito. Tiende a 2 por -3 más 1. A un número finito. Y el denominador, conforme X tiende a -3, tiende a infinito. Pero fíjense que si yo me acerco a -3 por la derecha, es decir, por un número, por ejemplo, -2,9, -2,99, por números mayores a -3, por eso por derecha, todo esto de aquí abajo va a tender a 0 positivo. ¿Está bien? Tiende a 0, pero tiende a 0 positivo. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo me acerco a -3, ¿verdad? Por números mayores a -3, esto siempre va a ser menor a esto, en valor absoluto. Por lo tanto, pongan como ejemplo -2,9 más 3, va a ser siempre un número positivo. ¿Está bien? Por eso decimos que todo esto tiende a más 0 o a 0 positivo. Por lo tanto, este cociente, si esto tiende a 0 positivo, lo de arriba va a tender a 2 por -3, sería en -6 más 1 -5, -5 dividido un número que tiende a 0 positivo, va a tender entonces a menos infinito. ¿Está bien? Entonces ya podemos asegurar entonces que en -3 va a estar la asíntota vertical, que es igual a x igual -3, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero vamos a calcular ahora el límite para x tendiendo a -3, pero por izquierda. Es decir, me estoy acercando a -3, pero por valores menores a -3. -3,1, -3,00001, siempre por valores menores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el numerador va a tender a 2 por -3 más 1. ¿Está bien? Es decir, va a ser un número negativo. Y el denominador, puesto que me estoy acercando a -3 por valores menores, ¿está bien? Va a tender a 0, pero va a tender a 0 negativo. Es decir, va a tender a -0,1, -0,0001, es decir, a valores cada vez más cercanos a 0, pero negativos. ¿Está bien? Por lo tanto, si el numerador es un número negativo y el denominador tiende a 0 negativo, este límite va a tender a más infinito, por ser negativo dividido algo también negativo. Entonces, como decíamos antes, aquí vamos a tener la asíntota vertical en x igual -3. ¿Está? Veamos un poquito el gráfico de todas las cosas que hemos hallado. Tracemos primero la asíntota horizontal, que era la recta y igual a 2. Ahí la tenemos. Bien, vamos a trazar entonces ahora la asíntota vertical, que era la recta vertical que se encuentra en x igual a -3. Ahí la tenemos.
Entonces fíjense qué cosas sabemos. Sabemos que conforme yo me acerco a menos 3 por derecha, por aquí, me acerco a menos 3 por derecha, ¿qué iba a pasar con la función? Tiende a menos infinito. Es decir, haría esto. Conforme me acerco a menos 3, esto tiende a menos infinito. Y también sé que si me acerco a menos 3, pero por izquierda, es decir, de este lado, yo había calculado este límite y me dice que la función tiende a más infinito. Es decir, que la función haría esto, ¿verdad? Tendería a crecer por aquí. Bien, y también sé que conforme x tiende a más infinito, la función es asíntota a la recta y es igual a 2. Así que conforme x tiende a más infinito, yo sé que la función va a ser esto, va a tener un comportamiento asintótico aquí. Y sé que si x tiende a menos infinito, también la asíntota es la misma, así que la gráfica de la función va a ser asintótica de esta manera, ¿no? Entonces si yo uno todo este trazo así y así, tendría que tener la recta de mi función. Si la vemos realmente como es la gráfica, fíjense que es bastante parecida a esto que acabamos de hacer, ¿no? Las asíntotas y la asíntota vertical, ¿no? Con todo el análisis que hicimos. ¿Está? Bien, vamos a ver el segundo ejercicio. Aquí tenemos nuestra función. Lo primero que vamos a analizar entonces es el dominio, para poder saber cuáles son los puntos problemáticos y calcular allí las asíntotas verticales, ¿no? ¿Cuáles son los puntos problemáticos de este dominio? Evidentemente el punto x igual a 0, ¿no? Así que el dominio de esta función son todos los números reales menos el 0, que es el que está trayendo problemas aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a empezar calculando las asíntotas horizontales. Para eso tenemos que calcular qué pasa con el límite de x tendiendo a más y a menos infinito. Vamos a empezar a calcular el límite para x tendiendo a más infinito. Fíjense que me quedaría una indeterminación porque el numerador tiende a infinito, el denominador también, así que tengo que trabajar un poquito esta expresión para salvar esa indeterminación. ¿Cómo hago? Puedo sacar factor común arriba x. Saco factor común, simplifico esta x con esta x, lo puedo hacer perfectamente esta simplificación, puesto que x va a ser distinto de 0. Estoy calculando para x tendiendo a un número muy grande, no a 0, así que lo puedo hacer perfectamente. Y esto me quedaría esto. Y aquí sí lo puedo yo trabajar. Conforme x tiende a infinito, 3 sobre x va a tender a 0, es decir que el numerador va a tender a 1 y esto va a tender a infinito. Es decir que este cociente va a tender a 0. Y aquí hallamos la primer asíntota horizontal, que va a ser la recta y igual a 0. ¿Qué pasa cuando x tienda a menos infinito? Bueno, vamos a calcularlo también. Hacemos lo mismo que hicimos antes, sacamos factor común. Acá tendría que decir menos. Simplificamos. Y aquí, por el mismo razonamiento que antes, fíjense. 3 sobre x va a tender a 0, por lo tanto el numerador va a tender a 1. Y conforme a x tiende a menos infinito, este cociente 1 dividido un número que tiende a menos infinito va a tender también a 0. Así que tenemos la misma asíntota horizontal tanto para x tendiendo a más infinito como a x tendiendo a menos infinito. ¿Qué pasa conforme x tiende a 0? Bueno, vamos a hacer el análisis para calcular la asíntota vertical. ¿Está bien? Vamos a calcular qué pasa cuando x tiende a 0 por derecha. Bueno, fíjense que si x tiende a 0 por derecha, el numerador tiende a 3, un número positivo, y el denominador va a tender a más 0. Porque es un número positivo x y elevado al cuadrado va a ser un número positivo. Así que este límite va a ser, el numerador va a tender a 3
y el denominador va a tender a 0, por lo tanto este límite va a tender a más infinito, por ser numerador y denominador positivos. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando tendemos a x? Aquí tenemos entonces la asíntota vertical, ¿no? En x igual a 0, esa es la ecuación de la asíntota vertical. Ya podemos asegurar que tiene una asíntota independientemente de lo que pase del otro lado, ¿no? De cuando x tienda a 0 desde izquierda. Vamos a calcularlo entonces. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a x? Cuando x, se acerca a 0 por izquierda. ¿Qué pasa con la función? Bueno, fíjense también que el numerador tiende a 3. Y fíjense que el denominador, x, va a tender a 0, pero siendo un 0 negativo. Sin embargo, porque está elevado al cuadrado, finalmente este denominador tiende a 0 positivo también. Por lo tanto, este cociente tiende también a más infinito. ¿Está? Fíjense que aquí tanto el límite por derecha como por izquierda tienden lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es más infinito, ¿no? Porque estos dos límites coinciden. Bien, vamos a ver entonces qué datos nos da esto acerca de la gráfica de la función. Bueno, acá está lo que decíamos antes, ¿no? Que el límite de x tendiendo a 0 es más infinito. Si vemos la gráfica de la función, podemos trazar las dos asíntotas que hemos calculado. La horizontal para y igual a 0 y la vertical para x igual a 0. ¿Qué sería esta? ¿Está? ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que conforme yo me acerque con mis valores de x a 0 por derecha, x va a tender a infinito. Así que la gráfica va a ser algo así. Conforme x tienda a 0 por derecha va a crecer. Y conforme x tienda a 0 por izquierda, también va a crecer. Va a tender a más infinito. Por lo tanto, el dibujo va a ser algo así. Por otra parte, yo sé que conforme x tienda a más infinito, esto va a ser asintótico con la recta y igual a 0. Así que conforme x crezca, mi gráfica va a acercarse a y igual a 0 de esta manera. Y cuando x tiende a menos infinito va a ser lo mismo. ¿Está? Entonces la gráfica de la función sería así. Si lo tendríamos que unir, estos trazos harían así. Aquí tendería a más infinito. Y luego bajaría de acá y tendería a más infinito, ¿no? Si graficamos realmente cómo es esta función, fíjense ustedes que es muy parecido a lo que acabamos de graficar nosotros. Un comportamiento asintótico cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, a la recta y es igual a 0, y comportamiento asintótico en sentido vertical hacia la recta x es igual a 0, tanto por derecha como por izquierda de x. Estos son los dos primeros ejercicios, espero que les haya gustado, los hayan entendido. En el próximo video seguimos con los otros dos. Chau.